Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a empezar a revisar un poco acerca de una introducción a los alcanos. Acompáñenme. Es muy importante que comprendamos a los alcanos porque entendiéndolos vamos a poder comprender con mayor facilidad a más compuestos orgánicos que son derivados de ellos. Empecemos con la pregunta que nos plantea Tom. ¿Qué es un hidrocarburo? Hidrocarburo, por su propia palabra, quizás allí tiene implícita la respuesta. Son compuestos orgánicos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Sí, claro, porque viene de hidro, que es hidrógeno, carburo, que se refiere al carbono. Muy bien, continuemos. Ahora bien, ya sabemos qué son los hidrocarburos, pero ¿cómo se clasifican? Podemos darnos cuenta que tenemos básicamente dos grupos, alifáticos y aromáticos. De los grupos alifáticos es donde tenemos todavía una división entre los que son acíclicos y cíclicos. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, que podemos tener hidrocarburos que son largas o pequeñas cadenas de carbono en los cuales solamente hay enlaces sencillos como son los alcanos saturados, o podemos tener uno o varios enlaces dobles que serían los alquenos, o para el caso de los alquinos que presentan un enlace triple cuando menos. Y los hidrocarburos cíclicos son aquellos que son cuando las cadenas se cierran para formar compuestos cíclicos como los cicloalcanos insaturados, los cicloalquenos o los cicloalquinos. Date cuenta que todos son insaturados porque pues el hecho de ya tener un ciclo implica que estamos hablando de un hidrocarburo insaturado. Por otra parte, ¿qué son los aromáticos? Bueno, estos tienen su clasificación muy aparte porque de ellos el más sencillo es el benceno y de ahí en adelante empezamos a tener más compuestos como el naftaleno, el antraceno, etcétera. Bueno, también los hidrocarburos cuando se combinan con heteroátomos, es decir, átomos diferentes al carbono o al hidrógeno, podemos tener una variedad de diferentes familias. Por ejemplo, en el caso del oxígeno, podemos formar alcoholes, ácidos carboxílicos, aldehídos, cetonas, anhídridos, ésteres. Pero ya cuando participa el átomo de nitrógeno, podemos tener aminas, nitrilos, podemos tener también combinación de nitrógeno y oxígeno como los nitrocompuestos, las amidas. Cuando participa el azufre, los tioles, tioéteres. También podemos tener cuando se combinan los halógenos, halogénuros de alquilo. Muy bien. Y hablando de alcanos, ¿verdad? Dentro de toda la clasificación, pues vamos a quedarnos en esta parte. Vemos que los alcanos son compuestos saturados carbono-carbono. Vamos a analizarlos. El alcano más básico, sencillo y pequeño es el metano, que solamente tiene un átomo de carbono saturado. Saturado porque sus 4 enlaces están ocupados, cada uno de ellos con un átomo de hidrógeno. Ahora bien, si agregamos un átomo de carbono en lugar de un hidrógeno, ya tendremos una cadena. La cadena más pequeña de alcanos es el etano, donde tenemos 2 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Por otro lado, si agregamos otro átomo más de carbono a la cadena, esta va a crecer y tendremos un alcano de 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. Este alcano se llama propano. Por otro lado, si agregamos un átomo más de carbono, la cadena ahora será de 4 miembros y tendremos la estructura química del alcano que se llama butano. Es muy importante hacer un alto aquí. ¿Por qué? Porque debemos de aprendernos estos 4 nombres que su nombre no tiene que ver con el número de átomos de carbono. Y podremos dar cuenta que el de 1 es metano, el de 2 es etano, el de 3 es propano y el de 4 es butano. Es importante aprenderlos de memoria. Pero ahora bien, si los queremos en inglés,
veremos que la terminación ano se sustituye por ein. Y entonces tendremos methane, ethane, propane, butane. Ahora bien, podemos observar que hay cierta tendencia. Es decir, si yo varío el número de átomos de carbono, varía el número de átomos de hidrógeno. Parece que están en forma par. Bueno, podríamos entonces pensar en un modelo matemático que pudiera predecir el número de hidrógenos en función del número n pequeña de átomos de carbono. ¿Y cómo podría ser? Perfecto, sí, estás pensando lo mismo que yo. En CnH2n más 2. Con esta formulita podemos predecir el número de hidrógenos que tendría una cadena o un alcano completamente saturado. Vamos a hacer este ejercicio. Calcula el número de hidrógenos para el siguiente alcano, C17HX. Bueno, hay que determinar cuánto vale esa X. Muy bien, continuamos. ¿Por qué son saturados los alcanos? Como ya te había mencionado, son saturados ya que aprovechan al máximo las 4 valencias del carbono. ¿Ok? Y las insaturaciones, ¿cuándo se presentan? Podemos tener insaturaciones cuando haya uno o más enlaces dobles, así como cuando tengamos algún ciclo. Por ejemplo, ¿reconoces este alcano? Sí, claro, es el butano. Ahora bien, ¿qué sucede si quitamos estos dos hidrógenos, por decir algo? Vamos a tener allí disponible ese electrón del carbono y este otro electrón, con lo cual pueden formar un enlace doble. Es decir, una insaturación. Aquí la tenemos. Tuvimos que haber removido esos dos hidrógenos y ahora tenemos allí nuestro enlace doble. ¿Y qué pasaría si tuviéramos ahí dos enlaces dobles en ese átomo carbono-carbono? Es decir, además del enlace sigma, tener dos enlaces pi. Bueno, tendríamos que remover en este caso 4 átomos de hidrógeno. ¿Ves? Y tendríamos allí los dos enlaces dobles. O sea, dos enlaces dobles más el enlace sigma carbono-carbono vendría siendo un enlace triple. Pero aquí queda claro que tenemos solamente dos insaturaciones. Correcto. Si esta es la fórmula de los alcanos, entonces para un alqueno, donde hemos removido con una insaturación dos átomos de hidrógeno, ahora la fórmula ya no quedaría C4H10, sino quedaría C4H8. Claro, hemos perdido dos hidrógenos, entonces al restarle 2 a la fórmula del alcano, 2 menos 2 nos da 0, que sería lo mismo que 2N más 0. ¿Qué sucede en el caso de un alquino? En el caso del alquino hemos perdido 4 hidrógenos, porque tenemos dos insaturaciones. Así que tendremos que restarle a la fórmula del alqueno ahora 2 átomos de hidrógeno, y quedaría CnH2n-2. Muy bien. Por cada insaturación, entonces voy a restar 2 átomos de hidrógeno. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos un polieno, un tetraeno, ¿verdad? Porque tenemos 4 enlaces dobles. Y nos podremos dar cuenta que por cada enlace doble pierdo 2 átomos de hidrógeno. Ok, si tenemos 4 insaturaciones y esta fórmula tiene 9 carbonos, N es 9. Si sustituimos, entonces tendríamos C9, pero a los hidrógenos hay que restarles el doble del número de insaturaciones, es decir, a toda esta fórmula, esta parte 2N más 2, le tengo que restar 2I. Correcto. Entonces, sustituyendo, tendría, como ya había dicho, C9H2 por N, que N vale 9, más 2, menos el doble de las insaturaciones. ¿Cuántas insaturaciones tengo? Tenemos 4. Entonces, resolviendo esto, nos va a dar C9H18 más 2 menos 8. Y finalmente, bueno, realizando esta operación sencilla, nos quedaría C9H12. Lo cual podemos comprobar a continuación. Tenemos 9 átomos de carbono y si cuentas los hidrógenos te darás cuenta que tenemos 12 hidrógenos. ¿Y qué hay de la insaturación por un ciclo? Vamos a analizarla.
Entonces, para hacer un ciclo necesito quitar dos átomos de hidrógeno para dejar un electrón libre aquí, otro electrón libre acá, y esos dos electrones se compartan formando el enlace químico. Obviamente la estructura se ajusta para generar el ciclo. Como vemos aquí, tenemos un ciclopentano. Entonces, como hemos quitado dos hidrógenos, nuestra fórmula queda C5H10. Bueno, vamos a ver qué sucede cuando tenga otros átomos. Si tengo una fórmula como el tipo C5H9OCl, nos vamos a dar cuenta que ya no nada más hay carbono e hidrógeno. ¿Cómo podríamos calcular el número de insaturaciones? Bueno, vamos a ocupar esta fórmula. Vamos a poner 1 más el número de carbonos menos y la suma de hidrógenos con halógenos, que eso es lo que representa la X, menos el número de nitrógenos entre 2. Por ejemplo aquí, si tenemos C5H9OCl, tendríamos 1 más 5, que es el número de carbonos, menos 9, que es el número de hidrógenos, más 1, porque solo tenemos un halógeno, que es cloro, menos 0, claro, porque no hay nitrógenos. Esto dividido entre 2. Y bueno, reduciendo, 9 más 1 nos da 10. 10 entre 2 nos va a dar 5. 5 menos 5 se da 0. Y nos queda una sola insaturación para este compuesto. Es decir, yo puedo formar cualquier estructura química. Ojo, respetando que el carbono siempre va a tener 4 valencias, ya sea en forma sp3, sp2 o sp. El hidrógeno solo una, el oxígeno 2, el cloro 1. Entonces, podríamos armar estructuras químicas como esta, donde vamos a ver, tendríamos C5H9OCl, contemos los carbonos, tendríamos C5, 1, 2, 3, 4, 5, ok. H9, tenemos aquí un hidrógeno, aquí otro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y Cl. Pero no es la única posibilidad, fíjate. Podemos ir jugando con las estructuras, generando diferentes isómeros. Podemos generar ciclos, recuerda que el ciclo también cuenta como una insaturación, y ciclos de diferente tamaño también. Variar las posiciones de los sustituyentes. En fin, tenemos un buen número de posibilidades. Bien, si deseas mayor información y ver más ejemplos, te invito a ver este video. Este lo puedes observar desde el código QR que te estoy dejando aquí o en la descripción del video te voy a dejar la liga. Bien, vamos a realizar un ejercicio. Calcula el número de insaturaciones para el compuesto de fórmula C6H10O4 y ya que tengas el número de insaturaciones, propón como mínimo 5 estructuras químicas posibles. Muy bien, pues te deseo mucho éxito en el entendimiento de este tema. Vamos a observar aquí en esta tablita que tenemos el número de 1 de cantidad de carbonos hasta el 30 y vemos que tienen diferentes nombres, metano, etano, propano, butano, como ya habíamos dicho, o de ahí en adelante prefijos griegos, que va a ser importante que entiendas para poder llevar a cabo el nombre de los alcanos. Aquí tenemos otros, por ejemplo el de 20, icosano, el de 21, eneicosano, el 22, docosano, 23, tricosano, 30, 40, 50, 60, bueno, pues ya agregamos al final contano. Y el de 100 es el N-hectano. Aquí los tenemos ahora en inglés. Aquí también se encuentran en inglés. Es importante conocerlos. Y finalmente, te voy a pedir que des el nombre correcto para el siguiente alcano. Pues muy bien, te deseo mucho éxito en el entendimiento de este tema, espero que haya quedado comprendido y nos vemos. Hasta la próxima.